Guru es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de melodrama y superación, protagonizada por Abhishek Bachchan como Guru Kant y Aishwarya Rai como Sujata. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre mayor llamado Guru Kant en un estadio. Comenta que su padre le decía que los sueños nunca se hacían realidad, pero que él quería hacer los suyos posible. Luego nos transportan al año 1951, en una villa en Gujarat. El joven Guru Kant, junto con sus cuidadores, buscan un empleo, esto para viajar y trabajar en Turquía. El director de la escuela, quien es su padre, se enfada, pues el joven reprobó los exámenes. Aún así acepta que se vaya a trabajar a Turquía. Guru Kant se encuentra con un conocido llamado Ghanshyam en Estambul. Allí trabajan comerciando canecas de petróleo. También notamos que Guru es bueno en los juegos de concentración y del azar. Así pasan los años, Guru Kant ya es más adulto y sigue apostando ocasionalmente. Guru en esos 7 años ha sido muy buen empleado en la compañía de petróleo, por lo que el jefe le da un ascenso a supervisor de ventas. Más tarde Guru le dice a su compañero que no quiere la promoción ni estar en ese lugar, pues ha decidido retornar a su villa en India. El compañero se sorprende, pues es un muy buen empleo. Guru dice que quiere ser su propio jefe. El compañero comenta que nunca logrará nada, pero Guru no se desanima. Guru se despide de Ghanshyam y su primo y se dispone a regresar a su pueblo. Mientras, en Gujarat vemos a una joven llamada Sujata. Ella baila la canción Meri Singh bajo la lluvia. Esa noche, Sujata escribe una carta de despedida a su padre. Dice que se irá con su amante y que no se preocupe. Luego sale en su bicicleta. El padre de Sujata se da cuenta que no está y ordena a todos sus trabajadores salir a buscarla. Sujata llega a una parada de tren y allí espera a su amado, pero una niña le entrega una nota. Sujata la lee y aquí dice que no tuvo el coraje para huir con ella. Sujata se siente muy mal. Ahí llegan los hombres de su padre, pero ella rápidamente se sube al tren. Se sienta en un lugar, pero ahí están las piernas de un hombre. Este es Guru Kant, quien le dice que él ya reservó ese lugar. Sujata llora de decepción en el trayecto. Guru Kant se baja en la siguiente parada. Ahí un señor pregunta por Sujata. Guru dice que debe ser la chica que está llorando y le indica el número de asiento. Esa mañana, Guru se reencuentra con sus cuidadores y sus vecinos de la villa. Al día siguiente, Guru va con su padre y este le felicita por el ascenso. Guru Kant le da un reloj de obsequio y le dice que ahora quiere tener su propio negocio. Su padre se enfada por eso. Dice que es muy difícil que le vaya bien, pues la mayoría de personas fracasan. Guru le comenta que no dejará que le pase lo mismo que a él, lo cual rompe el corazón de su padre y le devuelve el reloj y le pide que se vaya a hacer sus negocios. El señor se retira. Guru Kant, antes de irse, toca la campana de salida de los niños. Todos salen como una horda de sus salones. Otro día, Guru habla con uno de sus amigos llamado Jignesh. Le comenta que tiene 15,000 ahorrados, pero para empezar su negocio necesita otros 15,000. Jignesh dice que su padre no se los prestará, pues también debe pagar la dote por el matrimonio de su hermana. Guru pregunta cuánto ofrece. Jignesh dice que 25,000. Guru se entusiasma y se propone como candidato. El amigo dice que no, pues su hermana es un año mayor para él. Guru dice que no importa y lo convence ofreciéndole la mitad del negocio. El chico acepta. Al día siguiente, Guru va a hablar con el padre de Sujata. Ahí está la joven en la entrada, quien no lo reconoce, pero Guru le recuerda que la vio días atrás en el tren llorando. Luego habla con el padre de Sujata. Este le pregunta por qué no está en Turquía. Guru le responde que ahora quiere hacer sus propios negocios. El señor le pregunta si su padre está de acuerdo. Guru dice que no, por lo que el señor se ríe y le dice que entonces sí obtendrá ganancias. Guru también le dice al señor que él lo hará obtener ganancias y que también se quiere casar con su hija. El señor dice que su hija ahora es tema de crítica en el pueblo por intentar fugarse con un barbudo, pero Guru dice que no importa, él la cuidará. El padre se alegra y acepta. Llega el día de la boda, se hace la ceremonia. Otro día Guru y su amigo Jignesh viajan a hacer sus negocios. La madre de Guru le reclama porque se va con su cuñado y no con su esposa. Guru se despide de su padre y familiares. Luego llega Sujata y le reclama por no llevarla. Guru le recuerda que ella dijo que no, pero ella responde que solo le preguntó una vez y se va con su hermano y su esposo.
Guru llega a una oficina donde hay varios emprendedores. Este habla con uno de los empresarios, quien le advierte que para participar debe ser miembro. También lo menosprecia diciendo que la gente de las villas no prospera en los negocios. Esto no amilana a Guru. Guru va a un club de golf en busca de Arsan, pues es quien da las membresías. Arsan le pregunta si sabe jugar golf. Este dice que no. Arsan le da el palo y le dice que si mete la pelota en el hoyo, le dará la membresía. Guru toma la pelota con la mano y la inserta directamente. Arsan se ríe y le dice que aceptará darle la membresía. Otro día, Guru toma a Sujata y le dice que tiene una sorpresa y la lleva a la habitación. Ve que ha comprado una silla colgante. Guru le promete que le dará una muy buena vida pronto. Ahí llega Jignesh muy alterado. Dice que se acabó, pues el contratista Arsan ha rechazado la solicitud de ellos. Jignesh le pide que vuelvan a la villa. Esto entristece a Guru. Al día siguiente, Guru va y se para frente a un edificio y lo mira fijamente por largo tiempo, hasta que llega un hombre llamado Manik, el cual dice que qué hace ahí, pues él vive en ese edificio. Guru molesto le pregunta si también necesita una membresía para mirar el edificio. El señor Manik se ríe y le pide que hablen. Guru enfadado dice que quiere abofetear al contratista Arsan, pues le prometió darle una membresía, pero pasado un mes solo recibieron un rechazo. Manik se ríe y dice que Arsan solo se levanta después de las 10. Al final el señor le dice a Guru que vaya a su oficina mañana. Mientras se va le comenta que lo ayudará a luchar por su membresía, pues él es el dueño de un periódico local muy importante. A los pocos días aparece en el periódico la noticia de cómo el contratista Arsan maneja de manera poco libre los mercados de inversionistas. Guru le muestra a su esposa y luego al negociante que trabaja con Arsan, con quien habló primero. Arsan se dirige directamente al lugar donde se reúnen los negociantes. Dice que si quiere decirle algo, se reúna con él, ya que no es necesario publicarlo en el diario. Otro señor dice que es muy difícil comunicarse con él. Arsan habla con ellos y vuelve a preguntar el nombre de Guru Kant. Dice que lo arreglará. Es así como Guru inaugura un lugar al que llama Shakti Corporation, que se dedicará al comercio de telas y ropa. El señor Manik llega a ese lugar a felicitar a Guru. Este va con su pequeña nieta llamada Menakshi. Otro día, Jignesh le reclama a Guru por querer comerciar con poliéster, pues todo el mundo prefiere el algodón. En la oficina de Guru están los líderes reunidos. Le dicen que el gobierno le ha cerrado su local porque lo vieron como un juego de azar. Esto molesta a Guru. Las personas que quieren invertir en Shakti Corporation no pueden hacerlo. El funcionario, quien lo clausuró, se llama Menon. Guru va con toda su mercancía de tela de poliéster a la casa del funcionario. Le dice que al clausurarle ya no podrá usar esas telas, entonces las dejará con él. Menon se siente desconcertado. Guru se va. A los pocos días, Menon busca a Guru Kant. Este le dice que su trayectoria en su trabajo ha sido muy impecable siempre, y Menon decide reabrir el negocio de Guru. Otro día Guru visita al señor Manik, le lleva un regalo a Menakshi. Guru habla un poco con Manik y le dice que pase lo que pase nunca lo abandonará, pues se ha convertido como un padre para él. El negocio de Guru va bien, hay muchas personas que quieren invertir en la corporación. Los inversionistas están muy felices con los resultados, pues sus ganancias han sido altas. Guru le comenta que ahora el negocio no será solo comerciar el poliéster, sino que trabajarán más duro para fabricarlo ellos mismos y luego comerciarlo. Jignesh le advierte a Guru que eso es algo muy arriesgado, que deben ir con cuidado, pero Guru está muy decidido. Jignesh le recuerda que él es parte del negocio y que no está de acuerdo, por lo que se va molesto. Sujata corre tras él, luego llega Guru. Jignesh le revela a Sujata que la única razón por la que Guru se casó con ella fue por la dote. Esto hace sentir mal a Sujata. Guru no lo niega. Sujata triste decide volver con su hermano a la villa. Guru se queda muy pensativo. Sujata, en casa de sus padres, sigue su vida normal. Guru vuelve a la villa en busca de Sujata. Ella se emociona y va a abrazarlo. Él le dice que si ella se queda con él podrá con el mundo. Guru y Sujata y sus cercanos ponen los primeros ladrillos para construir su fábrica de poliéster en la villa. Llega el día de la inauguración. Ya está lista la construcción para empezar a funcionar. Pasan varios años más, hay un evento. Vemos que Guru ya se empieza a ver mayor. También vemos a Menakshi, la nieta de Manik. Ya es una mujer. Está en una silla de ruedas, pues sufre problemas en los huesos. Tiene esclerosis múltiple.
En el evento está Ansar. Este le dice que su padre quiere hablar con él. El señor le ofrece un cheque en blanco para que ponga su precio, pues le dice que su camino ha llegado hasta ahí, es decir, quiere que le ceda su negocio. Guru no acepta la oferta y muy ofendido va en busca de uno de sus trabajadores y le pide que publique en todos los periódicos de India sobre los contratistas y sobre él, pues todo el país debe saber sobre quién es Guru, ya que los contratistas quieren acabar su camino. Así, a los pocos días en los periódicos de todo el país aparecen en primera plana la noticia sobre los contratistas y cómo quieren que el país y los negociantes no progresen. El señor Manik lee esa noticia, que aparece en su periódico también, por lo cual regaña a sus empleados. Dice que se vendieron a Guru y no aceptará eso en su periódico. Ordena que en la primera página del día siguiente aparezca una disculpa hacia la gente. Manik manda a llamar a Guru para hablar con él. Guru llega como si nada. Ahí está Meenakshi y su prometido llamado Shyam, quien también es empleado de Manik. Manik le pregunta a Shyam que hable sobre la opinión que tiene de Guru. El joven comenta que Guru es como un enfermo. Su negocio es extrañamente demasiado rentable, por lo cual debería estar en prisión, pues utiliza métodos detrás de la ley para lograr sus objetivos. Guru dice que él vestirá a todos alrededor del mundo con el poliéster. Manik le pregunta a Guru si se detendrá y este responde que no. Dice que nadie lo detendrá. Guru se despide, le dice a Shyam que pelee bien y se va. Otro día vemos que Sujata está embarazada. Guru hace una reunión anual con todos sus inversionistas y trabajadores. Este les agradece por la confianza, también les promete que seguirá creciendo. En la reunión también está Shyam, prestando atención. Guru dice que por encima de toda adversidad abrirán más fábricas para seguir creciendo en el país. Shyam hace un montaje cerca del puerto con dos hombres vestidos de árabes, junto con una rume de sacos de tela y cajas. Toma fotos. Meenakshi le reclama por querer crear esa historia, pero este dice que es un montaje de lo que realmente pasa atrás de ellos. Al día siguiente sale en el periódico que Guru hace fraude con sus negocios y toda la historia recreada por Shyam. Guru ve la publicación estando en el hospital y dice que todo es un montaje. El médico sale y le anuncia a Guru que su esposa ha dado a luz a 2 bebés. Guru y Sujata están muy felices. Son 2 niñas. Hacen el festival de bienvenida a las bebés. Todos bailan y se divierten. Aquí hay una canción. Shyam sigue haciendo sus publicaciones en el periódico sobre las prácticas corruptas de Guru y su empresa. Meenakshi ve esto y no está muy de acuerdo, además que ella quiere también invertir en la compañía de Guru. Shyam se disgusta por esto. Las luces de la empresa se apagan, todos van a revisar lo que sucede con la energía, pues aún no terminan de imprimir todos los diarios de ese día. Mientras, Meenakshi le dice a Shyam que quiere cantar y ella dice que su enfermedad la limita mucho, aún así siempre está feliz. El señor Manik visita a Sujata para conocer a las bebés. Aquí le comenta a Sujata que solo descansará de su lucha contra Guru cuando gane. Sujata le recuerda que él es como un padre para Guru y no entiende la riña. Pero Manik dice que él lucha por la verdad y llama a Guru. Le pide no enviar a su esposa a rogar por él. Manik se sube a su auto, pero es rodeado por hombres quienes con palos rompen los vidrios de su auto. Guru se entera de esto y le reclama a Ghanshyam, el encargado de su compañía. Este confiesa que fue él quien pidió hacer eso, para amedrentar a Manik. Guru se molesta y dice que eso no es necesario, ya que eso solo le da más motivos a Manik de hacer sus publicaciones contra la compañía. Shyam ha llevado a Meenakshi a la orilla del mar. Aquí le pregunta si se casará con él. Meenakshi responde que ella por su esclerosis no podrá darle una vida feliz. Shyam dice que él la cuidará. Ella le comenta que le queda poco tiempo de vida, pero Shyam insiste que por favor se case con él. Meenakshi dice que no en un inicio, pero termina aceptando. Más adelante vemos que Guru se dirige a Delhi para cumplir con una cita de 10 minutos que logró obtener con el ministro. Guru está muy nervioso, pues piensa que es muy poco tiempo para expresar sus ideas. Guru se reúne con el ministro. Este le pregunta sobre qué tema de su compañía quiere hablar. Guru dice que nada, pues lo único que quiere de él es un consejo, pues siente una gran carga sobre él y no sabe cómo manejarlo. Luego vemos que Guru vuelve a su avioneta y dice que lo lleven a una tienda de dulces, pues el ministro asistirá a su reunión de inauguración. Otro día vemos que Shyam visita a una de las fábricas de Guru.
Ahí está el señor Ghanshyam. Este le explica un poco sobre la fábrica. Shyam toma fotos y apuntes. Shyam hace preguntas capciosas sobre las regulaciones, por lo que el señor se da cuenta de que él es parte del diario de Manik. Esto lo enfada demasiado, por lo que lo toma y le pide que se largue de ahí. Más adelante, Guru es informado de que sus plantas están siendo cerradas. Es así como clausuran todo y emiten una orden de arresto a Guru por fraude y otros delitos. Vemos al señor Ghanshyam en el hospital. Este se cortó las muñecas, pues no soportó tanta presión por lo sucedido. Guru lo visita y le dice que no debe sufrir por esa situación, pues deben seguir luchando. Guru va a la casa de Shyam a reclamar por lo que les están haciendo. Shyam actúa muy normal, como si nada, y le dice que ya sabe que muchas de sus fábricas son solo fachadas y puede probarlo. Guru se ríe y ve en una mesa la foto de matrimonio de Shyam y Meenakshi. Le pregunta si se casó con Meenakshi y empieza a llamarla. Shyam la baja del segundo piso y le pregunta por qué no lo invitó. Ella responde que nadie fue invitado. Guru le pide a Shyam que la cuide bien, pues ve que Meenakshi está más débil que antes. Se lleva a cabo la reunión con todos los inversionistas de Shakti Corporation. La gente está muy enfadada pidiendo su dinero. Guru les pide calma, dice que a algunos no les gusta que la clase media prospere y por eso intentan hacerlos caer. La gente no lo cree y siguen pidiendo su dinero. Guru se molesta porque la gente no está creyendo en él. Aquí se forma un alboroto, por lo que Guru y su esposa se van decepcionados. Otro día vuelven a la antigua casa en la que vivieron cuando Guru empezó con la idea de ser empresario. Ahí reviven sus recuerdos de esa época, pero mientras hablan, Guru tiene un ataque al corazón y se desmaya. Sujata llama a la ambulancia y lo hospitalizan. De esto se entera Shyam y el señor Manik. Manik dice que Guru tiene 20 años menos que él y es difícil tener un ataque al corazón, pero Shyam le responde que quizás es por la presión que ellos le dan al hacer las publicaciones. Aún así, Manik dice que seguirán publicando, ya que la verdad siempre será la primera en su periódico. Aunque Manik le dice a Shyam que no irá a ver a Guru, sí lo hace y llega al hospital. Se siente mal de verlo en ese estado. Sujata llega y le pregunta si fue a revisar que Guru aún estaba vivo. Le dice que sí, y que en 2 meses Guru volverá a pelear por su compañía. Sujata y las gemelas están pendientes de Guru. Pasados los días, al hospital llega un representante del Departamento de Justicia. Dicen que se ha aceptado una solicitud ante el tribunal en contra de Shakti Corporation. Dice que Guru Kant debe presentarse el 16 de octubre. Guru firma la carta, aceptando, y les dice que él se presentará y que vayan preparados. Llega el día de la audiencia. Como Guru no puede hablar bien, es Sujata quien repite en voz alta todo lo que éste dice. Primero piden al tribunal que hable en hindi, pues su inglés no es tan bueno. Luego quieren que Sujata deje la sala, pero Guru dice que ella no es empleada, pero fue la promotora inicial del proyecto y la dueña del 50% de la compañía. El juez dice que de ser así, también irá a prisión por los mismos cargos que Guru. Ella acepta diciendo que ella está con él en todo. Otro día, Sujata y Guru visitan a Meenakshi. La joven ya está muy mal, postrada en una cama y con oxígeno, pues su esclerosis ya está acabando con ella. Meenakshi siente nostalgia de verlo. En el siguiente día de audiencia, le enumeran todos los cargos y multas que deberá asumir si resulta culpable de todo. En total suman 29 cargos, entre evasiones, coimas, etc. El juez le advierte que si acepta los cargos tendrá algunos beneficios, pero Guru no acepta. Otro día vemos el funeral de Meenakshi. El señor Manik está muy devastado por la partida de su nieta. Todos la despiden con tristeza. El tercer día de audiencia, entre la gente que espera en la entrada, un señor se acerca a Guru. Le dice que maneja un taxi e invirtió para poder casar a sus 3 hijas, pero que tiene fe en él. Guru se motiva al escuchar esas palabras. Ese día Guru habla mejor. Dice al tribunal del público que hace 4 años un hombre llamado Bapu hizo cosas contra la ley, pero que entonces para librarlo de culpas se creó una nueva ley. Luego dice que él viene de una villa y que con mucho esfuerzo sacó sus sueños adelante, que su único objetivo fue ser empresario y ayudar a otras personas y a su villa.
pero que reconoce que al ser un hombre de villa desconocía algunas regulaciones. Aún así él hizo lo mejor que pudo sin hacer daño a nadie. Ahora tiene 3 millones de accionistas por los cuales responder. Dice que por eso el país no avanza, como en el primer mundo, pues las regulaciones parecen hechas para perjudicar los sueños de los que vienen desde abajo. Advierte que no se dejará caer, pues él aporta a la economía del país, y termina diciendo que no tiene miedo a las sanciones. La gente lo aplaude. El tribunal delibera un rato. De los 29 alegatos lo absuelven de 27 y solo debe pagar 2 multas, una de 63 lakhs y otra por 96,000 rupias. Así terminamos en el estadio donde empezamos. Guru está frente a cientos de personas dando un discurso. Pregunta si deben parar o hacer que la compañía sea la más grande del país. La gente apoya a Guru para que la compañía siga creciendo. Esta película es del año 2007, es entretenida y aunque el director, el señor Mani Ratnam, dijo que es una película de ficción, sí señaló que tomó algunos rasgos de la vida de Dhirubhai Ambani, que es el fundador del conglomerado de las compañías Reliance Industries. Ese señor ya falleció, ahora el conglomerado está dirigido por el hijo mayor llamado Mukesh Ambani. Y sí, es el señor que hizo hace poco la boda de su hijo, en la que gastó millones y millones de dólares. Como podemos imaginar, si juegan sucio en los negocios para cada día poder tener más control total en ciertos sectores industriales del país. Han crecido haciendo jugadas poco éticas, que en la película dejan tan atrás que parece que no ocurren, pero esa obsesión que tenía el periodista Manik era porque sí, Guru estaba haciendo cosas indebidas. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado.